¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Que la gracia y la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, agradecidos con Dios por su presencia, por la disposición que siempre tienen de escudriñar la Escritura y de compartir en cada clase. Hemos estado desarrollando ya por muchos meses, ya casi por un año, esta maravillosa carta, la carta de Colosenses. Hoy vamos a continuar y vamos a comenzar con un nuevo pasaje. Vamos a estar considerando el capítulo 3, pero vamos a entrar hoy a lo que concierne a un nuevo pasaje. Es importante recordar algo. La carta de Colosenses se divide en dos secciones. Nosotros vemos y hemos estado estudiando que la carta de Colosenses se divide en dos secciones principalmente. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, nosotros encontramos la parte teológica de la carta, todo lo que tiene que ver con la parte teológica. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo va a desarrollar lo que concierne a la vida práctica del cristiano, a la aplicación de lo que venía desarrollando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, nosotros vamos a encontrar no solamente la parte práctica, sino lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo 3 y el capítulo 4, tiene que ver con la transformación que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Dios quiere lograr una transformación, un cambio, una metamorfosis que tiene que ver con un cambio de un estado a otro, con un cambio de algo totalmente distinto. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Recuerden que una frase que hemos estado repitiendo varias veces a lo largo de las clases de Colosenses: Dios nos formó, nosotros nos deformamos en el momento que pecamos y Dios necesita transformarnos para volver a llevarnos al estado en el que Él nos formó. Por eso vemos en el capítulo 3, en el versículo 10, que este nuevo hombre, en base a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, es conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, lo que nosotros vemos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 tiene que ver con esa transformación, con esa metamorfosis que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Ahora bien, hay varios aspectos importantes los que Pablo va a desarrollar en el capítulo 3, en los cuales nosotros debemos mostrar la transformación. Primero, Dios quiere que nosotros mostremos la transformación en base o en cuanto a la relación con Él. En el capítulo 3, en el versículo 5 al 7, todo lo que nosotros encontramos en el capítulo 3, del versículo del 5 al 7, tiene que ver con esa transformación en base a la relación nuestra con Dios. Lo que vemos en el capítulo 3 del 5 al 7 son cosas que, como lo estudiamos, afectan, influyen, rompen, dañan, destruyen directamente en mi relación con Dios. Entonces el cristiano tiene que mostrar la transformación, esa metamorfosis primero en cuanto a su relación con Dios. La segunda forma, o en el segundo aspecto en el que nosotros debemos mostrar la transformación, es lo que encontramos en el pasaje que estuvimos desarrollando por varias semanas, que comienza en el versículo 8 del capítulo 3 y termina en el versículo 17. El cristiano debe mostrar una metamorfosis, una transformación en cuanto a la relación entre nosotros. Recuerden que del versículo 8 al versículo 17 tiene que ver específicamente con la relación entre nosotros. Y nosotros vemos algo que hemos hecho énfasis varias veces en el 3:9, vemos: no mintáis los unos a los otros. En el versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros. Entonces, lo que nosotros encontramos desde el versículo 8 hasta el versículo 17 es la transformación que Dios quiere que nosotros tengamos en base a nuestras relaciones, a las relaciones entre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo mostramos esa metamorfosis? Perdonando, soportando, siendo benignos, misericordiosos, amándonos,
sobre todas las cosas, todo lo que estuvimos desarrollando las semanas anteriores. Ahora bien, no solamente Dios quiere que nosotros mostremos la transformación y la metamorfosis en cuanto a la relación con Él y en cuanto a la relación con nosotros, sino que desde el versículo 18 lo que vamos a empezar a considerar tiene que ver con las relaciones más cercanas, las relaciones familiares y con aquellos que nosotros convivimos cada día de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros mostremos la transformación en el matrimonio. Dios quiere que nosotros mostremos la transformación con nuestros hijos, con nuestros amos, en nuestro trabajo y en todas las cosas que nosotros desarrollamos en cuanto a las relaciones más cercanas. Es importante eso y es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros también podamos mostrar la transformación en base a las relaciones más cercanas. No sé si recuerdan, pero en Marcos capítulo 5, no vamos a ir allá, cuando Jesús sana al endemoniado allá de Gadareno, el endemoniado le va a rogar a Jesús que le permitiese estar con él, que le permitiese ir con él. Y Jesús en el versículo 19 del capítulo 5 de Marcos va a decir, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es interesante que Jesús le haya mandado a su casa y a los suyos y que les contase cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. ¿Y por qué? Porque si hay alguien que nos conoce profundamente, si hay alguien que conoce profundamente nuestras vidas, son aquellos con los que nosotros convivimos a diario. Si hay alguien que realmente sabe cuánto hemos cambiado, si hay alguien que puede ver, percibir la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, son aquellos con los que nosotros convivimos a diario. La esposa conoce total y profundamente al esposo. Ella sabe realmente cuánto el esposo ha sido transformado. El esposo conoce a la esposa y sabe cuánto ha cambiado la vida de su esposa producto de la transformación que Dios ha hecho. Entonces es importante que nosotros también podamos desarrollar, mostrar la metamorfosis y el cambio, la transformación en base a nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestros trabajadores y con nuestros amos. Ahora bien, vamos a hacer algunas observaciones antes de entrar a lo que tiene que ver con escudriñar el texto. Sé que queremos escuchar cosas del... Vamos a hacer algunas observaciones importantes. Vamos a hacer algunas observaciones importantes antes de entrar a lo que tiene que ver con el estudio del texto. Lo primero que quiero decirles es que vamos a establecer los límites del texto, y esto va a ser importante. ¿Dónde comienza nuestro pasaje y dónde termina el pasaje? ¿Por qué? Porque no podemos sacar de contexto alguna expresión de lo que vemos aquí en el pasaje, sino que es importante entender dónde comienza y dónde termina, porque hay indicaciones tanto para las casadas, para los maridos, para los hijos, para los padres, para los siervos y para los amos. Entonces tenemos que entender dónde comienza la idea y dónde termina la idea que nosotros vamos a estar desarrollando. Comienza en el versículo 18, con la expresión casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 19, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El versículo 2 del capítulo 4, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí encontramos en el 4.2 que ya comienza a hablar referente a otro tema. Entonces los límites del pasaje que nosotros vamos a estar desarrollando, no solo hoy, sino a lo largo de varias semanas, comienza en el versículo 18 y va a terminar en el capítulo 4, versículo 1. Comienza en el versículo 18 y va a terminar en el capítulo 4, en el versículo 1. ¿Cuál es el tema central de este pasaje? Si nosotros entendemos el tema central de este pasaje, vamos a tener una amplitud, vamos a tener mucha luz en cuanto a lo que vamos a ver en el desarrollo del pasaje y vamos a poder ponerlo por obra en nuestras vidas de una manera distinta. El tema central del pasaje tiene que ver con lo que nosotros encontramos en el versículo 23 y en el versículo 24. En el versículo 23, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Recuerden que el tema central del pasaje debe apuntar al tema central del libro. El tema central del libro apunta a la supremacía de Cristo, a la eternidad de Cristo, a que en Cristo estamos completos y que Cristo es absolutamente todo. Entonces nosotros encontramos el tema central de este pasaje en el versículo 23 y en el versículo 24, lo que acabamos de ver, que tiene relación con que todo lo que hacemos, según el versículo 23, lo hacemos de corazón, y es importante resaltar la expresión como para el Señor y no para los hombres. Lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y mira cómo termina el versículo 24. Porque a Cristo el Señor servís. O sea que todos los consejos y todas las cosas, todas las ordenanzas que nosotros vamos a encontrar en este pasaje radican en que lo hacemos como para el Señor, que recibiremos la recompensa del Señor y que a Cristo el Señor servimos. Si entendemos esto, la esposa se va a sujetar al marido. ¿Sabe por qué? Porque lo hace como para el Señor, porque sabe que va a recibir la recompensa del Señor y porque sujetándose al marido está sirviendo a Cristo su Señor. El esposo, versículo 19, va a amar a su mujer y no va a ser áspero con ella. ¿Sabe por qué? Porque lo va a hacer como para el Señor. La va a amar como ama al Señor. Porque sabe que del Señor va a recibir la recompensa. Y porque amando a su esposa y no siendo áspera con ella, está sirviendo a Cristo su Señor. Todo lo que nosotros vamos a encontrar en este pasaje va a girar en torno a eso. Los hijos van a obedecer a sus padres en todo. ¿Sabe por qué? Porque lo hacen como para el Señor, porque del Señor van a recibir la recompensa y porque obedeciendo a sus padres están sirviendo a Cristo su Señor. ¿Se entiende? Entonces el tema central de este pasaje radica en eso, en lo que nosotros encontramos en el versículo 23 y en el versículo 24. La perspectiva de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestras relaciones cambia si nos fijamos en el hecho de que lo hacemos para el Señor, recibimos del Señor la recompensa y estamos sirviendo al Señor cuando le obedecemos a Él en sus ordenanzas y en el orden que Él ha establecido. Eso quiere decir que la mujer ya no se va a fijar en el hombre, sino que va a poner su enfoque en que lo hace para el Señor, en la recompensa que va a recibir del Señor y que al Señor está sirviendo en lo que hace. Entonces encontramos que ese es el tema central. Vamos a ver algunas otras observaciones. Aún no entramos a lo que tiene que ver con el escudriñar y establecer el texto. Vamos a ver algunas otras observaciones. La estructura que nosotros encontramos en este pasaje y en cada una de las ordenanzas es algo interesante. ¿Por qué? Lo que nosotros vamos a encontrar en la estructura
tiene que ver con tres cosas, tres reglas, para que tengamos en cuenta. La primera cosa es que se nombra a cada parte, se nombra a cada grupo. Por ejemplo, en el versículo 18, ¿cómo comienza? Casadas. Versículo 19, maridos. Versículo 20, hijos. Versículo 21, padres. Versículo 22, siervos. Capítulo 4, versículo 1, amos. Entonces la estructura comienza con el nombrar a cada grupo. Esposas, maridos, hijos y todo lo que hemos estado desarrollando. Esa es la primera parte de la estructura. La segunda parte de la estructura, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la segunda parte de la estructura? Después de que menciona al grupo al que se dirige, va a dar o va a mencionar una orden, se da una orden en modo imperativo. Por ejemplo, en el versículo 18, el grupo es casadas. ¿Cuál es la orden? Estar sujetas a vuestros maridos. En el versículo 19, ¿cuál es la orden? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. En el versículo 21, a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces lo que encontramos en la estructura, se menciona el grupo y se da la orden específica para cada grupo. Y la tercera cosa que tiene que ver con la estructura, es que se proporciona una declaración motivadora para el comportamiento o la orden que se está indicando. Por ejemplo, otra vez en el versículo 18, después de que se da la orden, se le da una referencia o una proporción, una declaración motivadora. ¿Cuál es la declaración motivadora en el versículo 18? Como conviene al Señor. En el versículo 20, porque esto agrada al Señor. Entonces está el grupo, está la descripción de la orden y está la razón motivadora por la cual los hijos, por ejemplo, deben mantener una conducta adecuada con sus padres, obedeciéndole en todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les debe motivar? Final del versículo 20, porque esto agrada al Señor. Entonces esa es la estructura de lo que nosotros vamos a encontrar en el pasaje. Es importante entender esto. Es importante entender esto. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Y vean el énfasis que Pablo le da en tan pocos versos al tema que vamos a apuntar ahora. ¿Cómo termina cada versículo? Mira el final del versículo 18. Como conviene en el Señor. Mira el final del versículo 20 para que lo puedas subrayar y anotar. Porque esto agrada al Señor. Mira el final del versículo 22. Final del versículo 22. Temiendo a Dios. Versículo 23 en el medio. Como para el Señor. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Del Señor recibiréis la recompensa. ¿Cómo termina el versículo 24? A Cristo el Señor servís. ¿Cómo termina el 4:1? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Fíjense cuánta énfasis Pablo le da al tema de que todo lo que va a hablar gira en torno al Señor, como conviene en el Señor, porque esto agrada al Señor, temiendo a Dios, como para el Señor y no para los hombres, del Señor recibiréis la recompensa, a Cristo el Señor servís y tenéis un amo en los cielos. Todo gira en torno a Dios. Todo gira a las ordenanzas que Dios ha establecido. Todo gira en torno al orden que Dios ha determinado. Y esto es importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué Pablo es tan enfático en hablar y repetir una y otra vez que conviene en el Señor, que esto agrada al Señor, temiendo a Dios, que es para el Señor, no para los hombres, que del Señor recibiremos la recompensa y que a Cristo servimos? ¿Por qué es importante entender eso? ¿Por qué Pablo es tan enfático y vemos tanto peso que Pablo le da en este pasaje a eso? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que vamos a hablar en base a las relaciones no depende de lo que la otra persona haga. Depende únicamente de cómo recibimos la ordenanza de Dios
y de mi relación con Dios. La esposa va a tener o se va a sujetar a su marido si tiene una buena relación con Dios, si entiende que no depende del marido, que depende de la ordenanza que Dios ha establecido. Los hijos van a obedecer a sus padres, no importa cómo sean sus padres, porque van a entender que lo que hacen, lo hacen para agradar al Señor. No depende entonces nuestras relaciones de cómo se comporta el otro, depende de lo que Dios ha establecido y de mi relación personal con Dios. ¿Se entiende? Por eso Pablo es tan enfático en mencionar una y otra vez que conviene en el Señor, que esto agrada al Señor, que tememos a Dios cuando lo hacemos, que lo hacemos como para el Señor, que a Cristo servimos. Y es importante eso como observación en la estructura del texto. Dice aquí mi hermano, inclusive el texto siempre empieza dirigiéndose a los que están bajo autoridad. Si algo que hay interesante, importante resaltar, no pensaba decirlo en este momento, pero es importante resaltar, que Pablo, a lo largo de toda la carta, el tema central de la carta gira en la supremacía de Cristo. Él es el que tiene toda la autoridad. O sea que tanto el marido, la esposa y todos los grupos que se mencionan aquí, en el capítulo 3 del versículo 18 al capítulo 4:1, deben estar bajo la autoridad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque una y otra vez Pablo va a ser enfático en la carta al decir que Cristo es la cabeza. Que Cristo es la cabeza. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 15, del 15 y 16, Cristo es superior a absolutamente todo lo creado. Cristo es superior a todo lo creado. Cristo es superior a toda la creación, incluso aquello que tiene cualquier autoridad, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Final del versículo 16. Eso quiere decir que Cristo tiene la supremacía y la autoridad sobre todo lo creado. En el versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo tiene toda la autoridad y la supremacía en la iglesia. Entonces, lo que nos refleja la carta es la supremacía y la autoridad que Cristo tiene por sobre todas las cosas. Entonces, tanto las casadas, maridos, hijos, siervos y amos deben sujetarse a la autoridad de Cristo. Amén. Bien, esa era una pequeña acotación. Después de que nosotros vemos la estructura y vemos el énfasis que Pablo le da al hecho de que todo lo que vamos a desarrollar en este pasaje gira en torno al Señor y no al comportamiento del otro, vamos a ver algo importante, que lo mencioné un poquitito nada más la semana pasada. Lo que nosotros encontramos aquí en este pasaje tiene que ver con el orden establecido por Dios en base a las relaciones y cómo nosotros debemos establecer prioridades en cuanto a nuestras relaciones. Si nosotros no mantenemos el orden establecido por Dios, el resultado va a ser un caos. Nosotros vivimos hoy día en un mundo lleno de caos, principalmente porque no se respeta el orden en cuanto a las relaciones establecidas por Dios. ¿Cuál es el orden en base a las relaciones establecidas por Dios? Es interesante que Pablo comience el versículo 18 hablándole a las casadas, versículo 19 hablándole a los maridos. La primera relación que Pablo va a abordar es la relación matrimonial. Y eso no es casualidad. En el orden de prioridades establecidas por Dios, la relación matrimonial debe ocupar el primer lugar, entendiendo que por encima de todas estas relaciones está nuestra relación con Dios. Por eso el versículo 17 termina hablando en el pasaje anterior que todo lo que hacemos lo hacemos bajo la autoridad de Dios, para agradar a Dios y en obediencia a Dios. Nuestra primera relación es la relación con Dios. Pero hablando de las relaciones cercanas y las relaciones aquí en la tierra,
No es casualidad que Dios comience, o que Pablo comience, perdón, el versículo 18 hablándole a las casadas y versículo 19 hablándole a los maridos. En el orden de prioridades en cuanto a nuestras relaciones, la primera relación, la más importante, debe ser la relación matrimonial. Y quizás usted pueda preguntarse en este momento, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre, hermanito lindo? ¿Y qué pasa con mis hijos? Bueno, vamos a ver la estructura del orden que Dios ha establecido. Solamente para que pensemos por un momento. ¿Cuál es la única relación con la que usted, la única persona con la que usted va a ser una sola carne? ¿Con sus hijos? ¿O el caso de la esposa con el esposo y el caso del esposo con la esposa? La primera relación en cuanto al orden establecido por Dios y las prioridades debe ser la relación matrimonial. La casada debe poner en primer lugar a su marido. El marido debe poner en primer lugar a su esposa. La segunda prioridad en base a las relaciones, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La segunda prioridad tiene que ver con los hijos. Entonces, matrimonio, hijos. Cuando no se mantiene el orden, comienzan a haber conflictos, problemas, y ahí es donde vemos matrimonios destruidos, hogares rotos, porque no se mantiene el orden establecido por Dios. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La tercera prioridad en cuanto a las relaciones, versículo 21, padres. Padres. Y eso tiene que ver con el resto de nuestra familia, nuestros padres. Entonces, número 1, la relación matrimonial. Número 2, los hijos. Número 3, la familia, el resto de familia, padres. Número 4, en el orden de prioridades. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Lo que nosotros encontramos en el versículo 22 y en el capítulo 4, versículo 1, tiene que ver con nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Siervos, amos. Entonces, la cuarta prioridad tiene que ser el trabajo. Fíjense lo interesante de esto. Lo interesante de esto, del orden que Dios ha establecido. Primero el matrimonio. El esposo pone en primer lugar a su esposa. La esposa pone en primer lugar a su hijo. Ojo, no estoy diciendo bajo ningún concepto que por poner en primer lugar al esposo, la mamá va a abandonar a sus hijos. Bajo ningún concepto Pablo está hablando acerca de eso. No lo tome por esa parte. Solamente que en el orden de prioridades debe estar en primer lugar en la vida de la esposa el esposo, en la vida del esposo la esposa. La segunda prioridad tiene que ver con los hijos, la tercera prioridad con la familia y la cuarta prioridad el trabajo. Cuando ese orden no se mantiene, esto es lo que pasa. Por ejemplo, el marido quiere ser un muy buen marido y proveer absolutamente todo lo que su familia necesita. Él quiere darle lo mejor a sus hijos y que sus hijos tengan todo lo que él no tuvo. Eso es una buena intención. ¿Eso es algo bueno? Podríamos decir que sí. Pero ¿qué pasa? Que se produce una ruptura cuando no se mantiene el orden establecido por Dios, porque el marido va a poner en primer lugar al trabajo y la razón que va a dar es que quiero proveerle a mis hijos todo lo que yo no tuve. ¿Cuál es el problema de eso? Que el marido se enfoca en el trabajo,
pasa 14 horas del día trabajando para proveer todo lo que su familia necesita, pero su esposa no tiene tiempo con su marido, su esposa va perdiendo y deteriorando su relación con el marido, sus hijos tienen el mejor teléfono, tienen los mejores juegos, pero no tienen la presencia de su padre. Entonces se crían sin tener la figura paterna en su hogar. La esposa se siente descuidada por su marido porque aunque abre el refrigerador y lo tiene todo, le falta a él. Y se comienza a producir grietas que terminan rompiendo, quebrando, destruyendo las relaciones matrimoniales. Satanás comienza a meterse. Y muchas veces por eso se produce el hecho de que la esposa comienza a recibir el cariño que no tiene el esposo por medio de otro. Se dañan, se rompen, se quiebran las relaciones matrimoniales. Resultado de eso, hogares destruidos, hijos que crecen sin sus padres, y todo el plan de Dios y todo el orden que Dios ha establecido comienza a romperse, comienza a destruirse. ¿Por qué? Porque no entendemos el orden establecido por Dios. La esposa, después de que tiene hijos, la mujer se aboca de lleno, total y absolutamente, a la crianza de sus hijos. ¿Eso es bueno o es malo? Es una buena intención. Tiene tanto amor para sus hijos. No hay un amor que se compare en esta tierra como el amor que una madre tiene por sus hijos. Si no, pregúntele a mi mamá, que cada día está sufriendo porque sigo lejos de ella. Pero, ¿qué pasa? Que con ese amor profundo que sienten las madres por sus hijos, ese amor bonito, puro, las lleva a abocarse tanto a la crianza de sus hijos que descuidan por completo la relación matrimonial. Ponen en primer lugar a sus hijos por encima de su esposo. La relación matrimonial comienza a dañarse. Se comienzan a producir grietas al punto que se termina destruyendo. El esposo llega a la casa, no hay tiempo para él. El esposo quiere atención, no hay tiempo ni atención para él. ¿Por qué? Porque la esposa está abocada 100% a sus hijos. Entonces nosotros debemos entender el orden establecido por Dios. No es mi opinión. ¿Pasa o no pasa? ¿Cuántos hogares vemos destruidos, rotos? Porque el esposo se abocó 100% a trabajar para proveer, pero nunca estaba. ¿Cuántos hogares, familias vemos quebradas? Porque la esposa se abocó 100% a sus hijos, pero descuidó absolutamente su relación matrimonial. Ya no hay tiempo para el esposo y no le interesa porque ella es feliz con sus hijos. El problema es que la primera relación y con la única persona que puede ser una sola carne es con su esposo. Entonces no podemos descuidar el orden que Dios ha establecido. Vivimos en un mundo en que el orden está totalmente invertido. Por ejemplo, en el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Vivimos en un mundo en que los padres obedecen en todo a los hijos. Ese no es el orden que Dios ha establecido. Los hijos hoy día mandan. Los hijos hoy día deciden. La mamá dice, no. No le digamos nada porque se puede molestar. Déjelo tranquilito. Ese no es el orden que Dios ha establecido, hermanitos lindos. Y por eso vemos adolescentes rebeldes, por eso vemos jóvenes que no tienen respeto por nadie, por eso vemos que el mundo es un caos. Y todo radica en que no hemos entendido la estructura y el orden que Dios ha establecido en cuanto a nuestras relaciones. El hijo no puede mandar por sobre el padre.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La autoridad la tiene el Padre, no la tiene el Hijo. La autoridad suprema es Cristo y Él ha establecido que esta es la forma en cómo nosotros debemos abordar nuestras relaciones. Amén, hermanitos. ¿Se entiende entonces el caos que se produce cuando nosotros no respetamos el orden establecido por Dios en cuanto a nuestras relaciones? Y esto va mucho más allá de lo que simplemente he dicho. Cuando las relaciones se rompen, por ejemplo, las relaciones matrimoniales, pasan un caos total y absoluto. Los padres se separan, los hijos quedan expuestos, las mamás tienen que muchas veces salir a trabajar todo el día ahora porque ya no tienen el soporte y la ayuda del padre, los hijos quedan solos en casa, comienzan a hacer miles de cosas y se producen miles de problemas cuando nosotros no respetamos el orden establecido por Dios. Entonces, aún no entramos a desarrollar lo que tiene que ver con el texto. Aún no empezamos a profundizar y hablar acerca de lo que el texto mismo dice. Solamente estamos viendo observaciones del texto. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la estructura de cada orden que nosotros vemos desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1? ¿Y cuál es el orden de prioridades establecidas por Dios? Todo eso son observaciones que hemos estado indicando acerca del pasaje. Ahora bien, nos quedan 15 minutos. Vamos a intentar en este tiempo desarrollar lo que concierne al versículo 18. Al versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Es importante entender que, nuevamente, y perdón que sea enfático en esto, lo que vamos a empezar a desarrollar en la profundidad de este pasaje no tiene que ver con mi opinión. Lo que vamos a ver es el consejo de Dios para nuestras vidas. Así que le pido con mucho amor y con mucha humildad que reciba esto como de parte del Señor y no como de parte de hombres. Reciba esto como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Lo que vamos a ver es lo que Dios ha establecido y eso va más allá de el tiempo en el que vivimos, por si acaso. Y es importante también resaltar eso. La Biblia no está sujeta a el tiempo. ¿En qué sentido? No acomodamos la escritura a los tiempos que vivimos. Las ordenanzas y cosas que Dios ha establecido permanecen a lo largo del tiempo. Entonces, empezamos en el versículo 18. Lo primero que es interesante es que Pablo termina el versículo o el capítulo anterior en el versículo 17, hablando y desarrollando de que todo lo que hacéis, todo, en todos los aspectos de nuestra vida, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo. Fíjense el énfasis en el versículo 17, todo lo que hacemos de palabra, todo lo que hacemos de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y desarrollamos algunas cosas importantes referente al versículo 17. Lo que hacemos, lo hacemos por la autoridad de Cristo. Lo que hacemos, lo hacemos en obediencia a Cristo. Y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo. Y es importante eso, porque ahora va a comenzar el versículo 18 haciendo un llamado a las casadas. ¿Cuál es el llamado que le hace a las casadas? ¿Cuántas mujeres, hermanas, hay hoy en esta sala que están casadas? Si pueden levantarme la manito. Parece que la mayoría están casadas. Bien. Y las que no están casadas, esto también es un consejo para todas ustedes, o una ordenanza para todas ustedes. Pablo comienza el versículo 18 hablándole a este grupo de personas, casadas. Casadas, ¿cuál es la orden? Según la estructura que vimos, comienza mencionando el grupo y después va a hablar acerca de la orden. La orden es, estad sujetas a vuestros
maridos. Y claramente esto es un consejo, y créanme que ayer y hoy andaba muy nervioso referente a este tema. No es un tema que yo acostumbro a hablar, no es un tema que sea muy cómodo de hablar, pero otra vez les digo, esto viene como palabra de Dios y no como palabra de hombres. La orden que Pablo le da, o que Dios da a través del apóstol Pablo en el versículo 18, tiene que ver con estar sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeta tiene que ver con colocar bajo, sujeto, sujetarse a uno mismo, pasivo, sostenerse, someterse y obedecer. Fíjense todos los sinónimos de la palabra sujeto: colocar bajo, sujetarse a uno mismo, tiene que ver con algo pasivo, someterse y obedecer. Ahora bien, vamos a desarrollar, antes de que ustedes piensen que es un tema machista, vamos a desarrollar a qué se refiere el apóstol Pablo con todo esto y cómo podemos abordar este tema, cómo las mujeres deben recibir este tema y cómo los hombres deben aplicar o usar también lo que nosotros encontramos en el versículo 18, porque hay un mal uso de parte de los hombres en cuanto al tema de la sujeción, y hay un rechazo de parte de las mujeres en cuanto al tema de la sujeción, probablemente por el mal uso que muchas veces los hombres le dan a este tema. Entonces, la palabra sujeción o sujetar tiene que ver con colocar bajo, sujetarse a uno mismo, pasivo, sostenerse, someterse, obedecer. La idea básicamente, atención mujeres, la idea básicamente es la de aceptar, no resignación, no resignación, aceptar el lugar y la responsabilidad de cada uno de nosotros dada por Dios. El hombre tiene una responsabilidad. La mujer tiene una responsabilidad dada por Dios. Entonces, básicamente es aceptar, no por resignación, sino aceptar la responsabilidad y el orden establecido por Dios. ¿Por qué hablamos de sujeción en cuanto a la mujer al hombre? Dios le ha dado la responsabilidad al hombre. El hombre tiene el peso. Y cuando digo el peso no me refiero a la autoridad, sino la responsabilidad y la obligación delante de Dios de ser el responsable de dar cuentas de él y de su familia. El hombre es el que va a darle la cara a Dios en cuanto a lo que sucedió, a lo que pasa en torno a su familia. El hombre es el responsable, Dios le dio la responsabilidad a él. Entonces, cuando nosotros hablamos de sujeción, básicamente la idea para la mujer es aceptar, no a través de la resignación, sino aceptar el lugar y la responsabilidad que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer. La palabra sugerir, la palabra sujeción, perdón, sugiere una disposición a estar dispuesta a renunciar a algunas cosas por el bien y por la ganancia de otras. La mujer está dispuesta a renunciar a algunas cosas, sujetándose al hombre, a renunciar a algunas cosas por el bien o ganancia de otras. Es importante esto que voy a decir. Cuando hablamos de sujeción, no implica inferioridad o subyugación forzada. No implica que la mujer es inferior, no implica que la mujer debe estar con una subyugación forzada. No quiere decir bajo ningún concepto que la mujer es la sirvienta del hombre y tiene que hacer absolutamente todo lo que el hombre dice. No está hablando referente a eso. Eso es un mal uso de parte del hombre y un mal entendimiento de parte de la sujeción. No implica una inferioridad o una subyugación forzada. Lo que Dios quiere es una sumisión voluntaria en el reconocimiento del liderazgo designado por Dios, debidamente establecido desde la creación. No sé si se entiende esto último que dije. Lo que Dios quiere, hermanita linda, es una sumisión voluntaria en el reconocimiento del liderazgo designado por Dios, debidamente establecido desde la creación. La esposa
decide voluntariamente, porque ama a Dios, porque conviene al Señor, porque quiere agradar al Señor, porque sirve al Señor, decide voluntariamente reconocer el liderazgo designado por Dios, debidamente establecido desde la creación. El punto no es que la esposa sea natural o espiritualmente inferior al esposo, más bien hay un orden instituido por Dios. Otra vez, el punto no quiere decir ni refleja que la esposa es inferior de manera natural o espiritual al esposo, sino que simplemente tiene que ver con un orden establecido e instituido por Dios. La esposa por eso es sumisa voluntariamente, reconociendo el liderazgo que Dios le ha designado al hombre. ¿Y por qué hablamos de un orden establecido o instituido por Dios e incluso desde la creación? Vean conmigo Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Miren el versículo 3 de Primera de Corintios capítulo 11. El tema central de Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 2 al versículo 16, tiene que ver con un tema de autoridad. Mira el versículo 3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Se trata de un orden establecido por Dios que no refleja superioridad, sino simplemente es el orden que Dios ha establecido. Porque fíjense el ejemplo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, pero ¿cómo termina el versículo 3? Dios es cabeza de Cristo. ¿Dios es superior a Cristo? No se trata de un tema de superioridad, se trata del orden establecido por Dios. Miren ahí mismo en el capítulo 11, versículo 7 y versículo 9, versículo 7 al 9, perdón. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, fíjense que Pablo va al principio, a la creación. La mujer fue creada por causa del varón. Según el versículo 8, el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Y eso es una referencia a la creación. Entonces, hermanitos lindos, es importante entender, número uno, que la sujeción debe ser un reconocimiento voluntario al liderazgo designado por Dios y establecido desde la creación. La sujeción de parte de la mujer no refleja una inferioridad espiritual o física de la mujer, sino simplemente es una respuesta al orden establecido e instituido por Dios. No implica una inferioridad o una subyugación forzada. La mujer no es una subyugación forzada. La mujer reconoce y renuncia a algunas cosas cuando se sujeta al hombre por el bien y ganancia de otras. ¿Cuál es el punto? Nuevamente, y lo he repetido a lo largo de toda la clase, Dios ha establecido un orden para que las cosas puedan funcionar correctamente. Sé que es difícil muchas veces de entender y de aceptar cuando se habla de temas tan álgidos como este. Pero Dios ha establecido ese orden porque Él ha depositado o le ha dado la responsabilidad al hombre de ejercer el liderazgo, porque el hombre es el que le va a dar cuenta a Dios de él y de su familia. El hombre es el responsable de dar cuenta a Dios por él y por su familia. Dios le va a pedir cuenta al hombre. La mujer que ama a Dios, la mujer que sirve a Dios, la mujer que quiere agradar a Dios, va a reconocer y va a aceptar el liderazgo
que Dios ha designado al hombre en base al orden que Él ha establecido. Amén, hermanitos. Ahora bien, el hombre no debe, bajo ningún concepto, malutilizar lo que Dios ha establecido en cuanto al liderazgo. El hombre no puede malutilizar el concepto de sujeción, maltratando a la mujer y pensando que la mujer está únicamente para servirle a él. Eso es un mal uso del orden establecido por Dios. De hecho, no solamente hay indicaciones para la esposa. En el versículo 19 van a haber indicaciones para el esposo. Así que, espositas lindas, no se sientan atacadas, porque ahora, en unos minutitos, vamos a hablarle a los esposos también. Vamos a hablarle también de parte de Dios a los esposos. Un esposo que malutiliza el concepto de sujeción. Un esposo que utiliza el liderazgo que Dios le ha otorgado por el orden que Él ha establecido. Un esposo que le da un mal uso a eso, le va a tener que rendir cuenta a Dios, porque por encima de la autoridad del esposo está la autoridad de Dios. Así que, tranquilitos hombres, porque ya vamos a hablar también lo concerniente a nosotros, aunque se me acabó el tiempo, pero es importante que podamos hablar todas estas cosas. Bien, no sé si el tema queda un poco confuso. En Efesios capítulo 5, volviendo al orden establecido por Dios, en Efesios capítulo 5, en el versículo 23 y 24, Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense que volvemos a encontrar aquí en Efesios capítulo 5 un pasaje paralelo que vamos a estar profundizando, no sé si más adelante hoy o si la próxima clase, pero aquí en el versículo 23 y versículo 24 nos habla acerca del orden establecido por Dios desde la creación. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y mira el versículo 24. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces nuevamente vemos el concepto de la sujeción y la razón que Pablo, una de las razones que Pablo va a abordar es el orden establecido por Dios. Es importante resaltar, hermanitas lindas, princesas, es importante resaltar que la sujeción no depende de cómo sea el hombre, sino que depende de cómo vea y entienda usted su relación con Dios y la autoridad que Él ha establecido. Es importante esto, la sujeción no depende de cómo sea el hombre, sino que depende de mi relación con Dios y de cómo yo vea la relación que tengo con Dios y cómo reciba las ordenanzas que Dios ha establecido. No sé si se entiende. ¿Por qué es importante eso? Lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero uno de los principales errores que se cometen en base a la sujeción y en base al amor que el hombre le tiene que dar a la mujer, es que la mujer quiere sujetarse al hombre si el hombre hace lo que dice en el versículo 19, si la ama y la trata sin ser áspero con ella. Entonces, hasta que él no me trate así, yo no me voy a sujetar. Y el hombre dice, yo no voy a ser amoroso con ella hasta que ella no se sujete. Entonces, ponemos como base para cumplir lo que Dios ha establecido, la forma como se comporta el otro. Y si algo debemos aprender en base a las relaciones, no solamente a estas, lo que vimos en el capítulo 3, perdonamos, soportamos, no por cómo sea el otro,
sino por lo que Dios es, lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios nos manda hacer. O sea que la esposa se sujeta al esposo y eso no depende de cómo sea él. El esposo tiene que amar a su esposa y no ser áspero con ella, independientemente cómo sea ella. ¿Se entiende? Ahora, hay algo importante aquí. Hay algo importante aquí. La palabra sujeción que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 3, la palabra sujeción que nosotros encontramos ahí en Colosenses capítulo 3, es la misma palabra, esa palabra la vamos a encontrar muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. Pero me llamó la atención algo, que es la misma palabra que nosotros encontramos en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y quiero decir algunas cosas importantes de la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro se escribe en un contexto, como lo hemos estado analizando en otros momentos, de mucho sufrimiento, de muchos padecimientos. En la primera carta de Pedro, el contexto es que está gobernando el emperador Nerón, uno de los emperadores más despiadados, que más persiguió a la iglesia, que más daño le hizo a los cristianos, que mató y sacrificó a muchos de nuestros hermanos. Y es interesante que en ese contexto los hermanos están siendo, según el capítulo 1, versículo 1, expatriados, perseguidos, lo perdieron todo, están siendo acorralados por el emperador. En el capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 13, mira lo que va a decir Pedro a los hermanos a los que le escribe, que están sufriendo, que están padeciendo, que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados por las autoridades. Versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque el emperador los está persiguiendo, los está maltratando, los está matando. Pero lo que Dios le dice a los hermanos a los que le escribe Pedro es, en el versículo 13, someteos, y es la misma palabra de sujétense. Eso quiere decir, y es enfático al tema, al punto que estamos viendo, de que no depende del trato del otro. Depende de mi relación con Dios y lo que Dios ha establecido. En el versículo 18, la misma palabra, en el versículo 18, la misma palabra. Criados, está sujetos, ahí encontramos la misma palabra, sujetos. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Pero mira lo interesante, ¿cómo termina el versículo 18? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El llamado en el 18 es a sujetarse a los amos, incluso aquellos que son difíciles de soportar. Otra vez, esto nos ayuda a entender que la sujeción no depende de cómo sea el otro. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Pedro, la misma palabra. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay un llamado aquí en base a las relaciones matrimoniales, a que la mujer esté sujeta a vuestros maridos. Y es interesante que incluso menciona a aquellos que son inconversos. La misma palabra la encontramos en el versículo 6, versículo 5, perdón. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban en Dios? Estando sujetas a sus maridos. Es la misma palabra.
Entonces encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento el concepto de que el cristiano debe seguir el orden establecido por Dios. Bien, vamos a ver otro ejemplo donde se usa la palabra sujeción. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El caso de los judíos, ellos quisieron establecer su propia justicia. Ellos quisieron establecer sus propios conceptos y sus propias maneras de cómo salvarse, sin tomar en cuenta y sin sujetarse a lo que Dios había establecido. No es ese el deseo de Dios. Entonces ahí encontramos en el final del versículo 3 la misma palabra, pero de una manera negativa. Ciertamente, hermanitos lindos, lo que nosotros encontramos aquí en el versículo, en lo que estamos estudiando y considerando, tiene que ver con un tema álgido, que muchas veces tiende a ser difícil de comprender, difícil de aplicar, difícil de aceptar. Lo que estamos considerando es importante porque responde al orden establecido por Dios. Responde al orden establecido por Dios en cuanto al liderazgo que Dios ha determinado y a las responsabilidades que Dios ha determinado. Ahora, hay algo interesante aquí. Por si acaso y el hombre piensa que solamente la mujer debe sujetarse. Mire Efesios capítulo 5. Ya vamos a terminar por tema de hora. Disculpen que nos hemos tomado unos minutos más. Vamos a tener que continuar la próxima semana con este tema. Efesios capítulo 5. Es un pasaje paralelo a lo que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 3. Y aquí en Efesios capítulo 5, el pasaje va a comenzar en el versículo 21 y va a terminar en el capítulo 6. En el capítulo 6 va a terminar el pasaje. Y es interesante que Pablo va a abordar aquí en Efesios las mismas relaciones. Miren el versículo 22, casadas. Versículo 23, maridos. Capítulo 6, versículo 1, hijos. Capítulo 6, versículo 4, padres. Capítulo 6, versículo 5, siervos. Pablo va a abordar, y esto es un pasaje paralelo a lo que nosotros encontramos en Colosenses, las mismas ideas, los mismos conceptos. Pero mira cómo comienza el versículo 21 el pasaje. Y esto es interesante también para los hombres. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No solamente la mujer se sujeta y se somete, sino que nos sometemos y nos sujetamos unos a otros en el temor de Dios. Hay un llamado también al hombre entonces. Hay un llamado también al hombre a vivir vidas sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Para resumir, hermanitos lindos, vamos a tener que continuar la próxima semana. Es importante las observaciones que hicimos al principio de la clase en cuanto a la estructura. Todo lo que estamos desarrollando tiene que ver con que es agradable a Dios, conviene en el Señor, lo hacemos para el Señor, porque a Cristo el Señor servimos y porque de Él vamos a recibir la recompensa, porque tememos a Dios y porque tenemos un amo según el 4:1 en los cielos, a nuestro Dios. Todo lo que estamos hablando gira en torno a eso. No se olvide de eso, porque ese es el eje, ese es el tema central. Todo lo que hacemos lo hacemos con esa finalidad de agradar a Dios. La sujeción, entonces, para ir resumiendo, la sujeción
no tiene que ver con una inferioridad o una subyugación forzada bajo ningún concepto, sino más bien tiene que ver con la disposición que debe tener la mujer de renunciar a algunas cosas por el bien o ganancia de otras, y tiene que ver con el hecho de respetar el orden y la autoridad establecida por Dios desde la creación. Ahora, hay algo importante aquí, hay algo importante que tiene que ver con el reconocimiento voluntario del liderazgo designado por Dios. Debemos estar dispuestos a reconocer el, a reconocer el liderazgo designado por Dios. La mujer debe estar dispuesta a reconocer voluntariamente el liderazgo designado por Dios en cuanto a este tema. El hombre tiene que reconocer la autoridad que tiene Cristo por sobre todas las cosas. No somos nosotros la autoridad la tiene Cristo. Nosotros debemos sujetarnos como hombres a Cristo, siendo con nuestras esposas lo que vamos a considerar en las próximas clases. Aquí me dicen si podemos leer 1 Corintios 11:11. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 11:11. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Todo el pasaje en 1 Corintios 11 va a hablar acerca de la autoridad. Ese es el tema central de ese pasaje del versículo 2 al versículo 16. Ahora bien, otra cosa importante, la sujeción no depende del otro, depende de mi relación con Dios. Sin embargo, cada caso debe ser considerado y estudiado de una manera particular. Me escriben también por aquí por interno, ¿qué pasa si el esposo maltrata, somete, daña físicamente a la esposa? Bueno, son temas que hay que considerar de forma puntual. En ese caso el hombre es el que está irrespetando y faltando a la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque no está haciendo como él debe ser con su esposa. Entonces él es el que está rompiendo, él es el que está dañando, él es el que se está rebelando y no se está sujetando a la autoridad de Cristo, porque Cristo le está dando ordenanzas a él de cómo debe ser con su esposa. En ese caso, entonces, hay que considerar que el que está rompiendo el pacto no es la mujer, sino es el hombre. De todas maneras, cada caso, como dije, debe ser estudiado de manera puntual y podríamos hablar de muchos ejemplos, pero no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a continuar la próxima semana con este tema. Vamos a hablar, el tema no solamente es para las esposas, vamos a hablar referente al matrimonio. Ahora también vamos a considerar a partir de las próximas clases lo que concierne al esposo. Después vamos a considerar lo que concierne a los hijos. Vamos a hablar lo que concierne al rol de padres, la responsabilidad de los padres y cómo debe ser la crianza de los hijos según el consejo de Dios. Y todas estas cosas vamos a estar considerando entonces a lo largo de este pasaje. Con mucha humildad, con mucho amor, con mucho cariño, les digo a mis hermanitas, no es un concepto ni una opinión personal, no es una opinión mía. No soy bajo ningún concepto, ni apoyo bajo ningún concepto cuando hay maltrato o cuando el hombre se aprovecha de estos conceptos para ejercer una autoridad que no es la que ha sido designada por Dios. No soy machista, ni quiero serlo, ni pienso serlo bajo ningún concepto, pero sí es importante que si queremos mantener las cosas como Dios las ha establecido, debemos considerar, respetar el orden instituido por Él. ¿Quién fue el que creó el matrimonio? El matrimonio es la primera institución divina y fue creada por Dios. O sea que si fue la primera institución divina creada por Dios, ¿quién más que Él para decirnos cómo desarrollar nuestras vidas matrimoniales? ¿Quién más para decirnos cómo poder abordar nuestras relaciones matrimoniales? ¿Quién más para decirnos cómo deben ser nuestras relaciones matrimoniales que Dios? Les amo profundamente. Espero que este mensaje pueda ser de edificación para sus vidas. No termina aquí. Continuamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo y por la disposición.